Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Sin eco. Sí, Ok, sí se escucha. es que me tuve que salir para corregir, ¿me entienden? Esto así sucede. Así que, parece que me salí, pero en cuestión ¿de qué? De segundos me volví a conectar. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir la clase. Vamos a ver. Ok, para mientras se conectan los demás. Bien, Hola, buenos días, licenciado. ¿Cómo iba a ser lo de la asistencia? Es que no escuché nada, ahí hay no una se oye. herramienta. En el aula virtual hay una herramienta que se refiere a la asistencia. Entonces, en los próximos 30 minutos, yo creo que ya es menos, ustedes tienen que registrar la asistencia. En los próximos 30 minutos. Bueno, aquí está el contenido que vamos a ver esta semana y que se refiere, ojo, a la violencia. Este es el contenido de esta semana. Recuerden que ya estamos prácticamente ya finalizando el ciclo, por lo tanto, solo queda este contenido y otro. Así bueno, primero Dios nos ayude Él para poder terminar estos contenidos. Bueno, mire, entonces, ¿se ve bien la presentación? ¿La bien? ¿Mm? Sí. Ok, vamos acá ya a ampliar. Bien, quisiera que alguien me leyera el takeaway. Vamos a ver. Miren, no se están conectando con cámara y es necesario que nos conectemos en cámara porque va a haber trabajo en grupo, así que eso es lo que yo estoy viendo. No se están conectando con cámara prácticamente nadie, así que vamos a ver, Fátima Reyes, léeme el takeaway de esta clase, por favor. Aquí donde estoy sombreando. Ok, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Vale, gracias. Bueno, mire, vamos a ver un problema serio, complicado, de larga data, en la sociedad salvadoreña. Y precisamente lo que acaba de leer la compañera, pues es una idea, es un planteamiento que permea en el modo de pensar, sentir y actuar de todos nosotros, puesto que precisamente la violencia es tan complicada como problema humano que este, nos tiene como sociedad, pues, con miedo, con temores, con reparos, y de seguir así, pues vamos a tener que vernos enfrascados en procesos indeseables, ¿verdad? Aquí nosotros hemos también como asignatura pues destacado que vamos a hablar del problema de la violencia de género y la violencia infantil. Eso no quiere decir no hayan, perdón, que no hayan otros tipos de violencia. Resulta que hay una tipología de la violencia. Miren, el tema es tan complicado que hay toda una tipología de la violencia. Entonces, por motivos pues, de tiempo y por motivos didácticos, solo vamos a ver dos tipos de violencia en la asignatura, y es la violencia de género y la violencia infantil. Bien, fíjense que es necesario a nuestro modo de ver,
estamos hablando de la sociología, es necesario destacar conceptos de violencia, porque resulta que muchas veces podemos tener conceptos un concepto de violencia demasiado genérico, ¿verdad? Entonces, eso muchas veces nos puede enfrascar en confusiones teóricas y por lo tanto, pues es necesario hablar de aproximaciones conceptuales de la violencia. Entonces, primeramente hay que destacar que sobre la violencia hay que tener consideraciones muy importantes y una de ellas es su complejidad. Es un fenómeno complejo sumamente y algo más. Algo que yo también quiero destacar esta mañana, que es la violencia como problema de la realidad, ¿sí? Como fenómeno de la realidad, la violencia como algo propio de las circunstancias humanas es eminentemente humano. ¿Sí? La violencia es eminentemente humana. Entonces, cuando yo digo que la violencia es eminentemente humana, es exclusivamente humana, aquí ya nosotros estamos haciendo una separación con los demás seres vivos. Los animales no son violentos. Los animales son feroces, pero no son violentos. Los violentos somos nosotros, los seres humanos. Y eso nos tiene que poner a pensar hondamente. Por favor, tengamos claro ya desde este momento que la violencia es eminentemente humana. Eso, vaya usted si le sonroja eso, a mí en lo particular. Siempre que trabajo el tema, a mí me sonroja. A mí me sonroja decir que la violencia es un problema eminentemente humano, porque yo como ser humano la padezco, la he padecido y no estoy libre de seguir padeciendo el problema. Así que, por favor, también ustedes tomen este dato, que son ustedes los violentos. Los que están ahorita, no sé, en cualquier territorio, seres humanos que estén ahorita ocupando un espacio, un territorio, son violentos. El problema es recurrente entre los seres humanos. La historia, la historia lo demuestra. Usted puede incluso buscar en muchos datos sobre la violencia a partir de la historia y va a ver que la violencia ha sido un fenómeno, un problema recurrente entre los seres humanos. Por lo tanto, se puede hablar de una complejidad, la complejidad de la violencia, que se va a redundar en una complicación ¿de qué? De las relaciones humanas, de las relaciones sociales. Entonces, para empezar, y como la clase es desde una ciencia social, como es la sociología, hay que destacar que la violencia inmediatamente es una relación social. ¿Sí? Es una relación social. Después vamos a destacar que es una acción social también y un hecho social también. Así que, por favor, quisiera que alguien me leyera esta diapositiva. Vamos a ver, Alejandro Morales, ¿nos podrías leer esta diapo, por favor? Esta diapo que tenemos aquí. Ok, sobre la violencia, la complejidad de la violencia. El desarrollo del concepto ha estado ligado a las formas concretas y más agudas del fenómeno: guerras, suicidio, terrorismo, violencia de género, a la conciencia social sobre ellas y a la configuración de las distintas disciplinas y escuelas de pensamiento. La complejidad de la violencia tiene que ver con la diversidad de elementos que integran el concepto,
en el entramado de sus órdenes de determinación, de sus contextos explicativos, con la diversidad y variabilidad de sus agentes, sus víctimas, sus formas y sus consecuencias, y, por tanto, con la dificultad para enfrentarla adecuadamente. Muchas gracias. Fíjense que aquí el compañero nos acaba de expresar, nos acaba de puntualizar, mire, puntualizar la complejidad de la violencia. Resulta que es tan hondo el problema, tiene mucha hondura el problema, que no podemos hablar del problema en términos simplistas, sino es a partir de los contextos en los que se da la incidencia de los contextos sobre el fenómeno, sobre las expresiones concretas de cómo el fenómeno se presenta. Y, por ejemplo, las guerras, ¿sí? El suicidio, el terrorismo, la violencia de género, o sea, propiamente dicha aquí, violencia con nombre y apellido, ¿verdad? Porque ya dijimos al principio, hay violencia infantil, hay violencia sexual, hay violencia hay violencia económica, pero aquí estamos hablando también de la violencia con nombre y apellido. Entonces, eh, resulta que la violencia es tal de que hay expresiones diversas, plurales, para manifestarse. Por eso es que hablamos de una verdadera tipología de la violencia. De tal manera que esa complejidad de la violencia tiene que ver necesariamente con esa diversidad, con esa pluralidad que presenta en la realidad histórico-social. Por lo tanto, esa diversidad, esa variabilidad, se va a ver configurada por agentes. ¿Quiénes son esos agentes? Son humanos. Esos agentes son humanos. Llámense victimarios, ¿sí? O llámese víctima. Resulta que hablar de la violencia como problema social y específicamente de problemas sociológicos es hablar inmediatamente de víctimas y victimarios. Va a ser, por ejemplo, la psicología social, por ejemplo, que es una ciencia social, es de tanta hondura que reviste el problema, que la psicología va a decir, mire, fíjese que resulta que, bueno, al tratar el problema de la violencia vamos a identificar víctimas y victimarios, ¿va? O sea, víctimas en el sentido que son los que sufren las consecuencias, sufren el embate, sufren la acción, sufren esa relación de desigualdad, porque hay que tener en cuenta que la violencia es una relación social basada en la desigualdad, en el sometimiento, ¿sí? En la represión de un ser humano sobre otro ser humano. Entonces, resulta que la violencia, pues, si inmediatamente identificamos víctimas y victimarios, vamos a ver que también, pues, es una relación de desigualdad y de sometimiento. Pero va a decir la psicología, y hasta aquí quiero dejarlo, la psicología va a decir, en el análisis vamos a encontrar que los victimarios, o sea, los que provocan la violencia y también provocan víctimas, van a ser incluso víctimas, pero ya esto ya en el transcurso del análisis, ¿verdad? Entonces, el problema es de que la violencia tiene consecuencias. No solo hay formas de violencia, sino que también hay consecuencias marcadas. Por lo tanto, eso provoca una dificultad, eso plantea una dificultad de enfrentarla adecuadamente. Y es precisamente lo que estamos viviendo en El Salvador. Sí, Alejandro Morales, tú levantaste la mano. Sí, licenciado, disculpe que lo interrumpa, es referente a la asistencia. Sí.
no sé si antes de que usted saliera y volviera a entrar a la reunión, había explicado esa parte. Lo que pasa es que no se escucha bien el audio y no sé si lo había explicado, pero la cuestión es así, que ahí está en la aplicación el recurso para la asistencia, ¿verdad? Correcto. Pero, o sea, no hay algún botón, no sé, para enviarla. Sinceramente es como más información la que hay. O sea, no sé si me entiende, porque no hay No, forma de enviarlo. no hay forma de registrar la asistencia. Ajá, exactamente. ¿A eso te referís? Sí, Ah, entiendo, entiendo. Bueno, entonces si existe esa dificultad, en realidad vamos a tener y que, vamos no a, sé si solo es a mí o a todos, la verdad. sí, sería bueno que otros también expresaran lo que vos estás diciendo, porque si es en todos, entonces lamentablemente no vamos a poder registrar la asistencia Y ese día. también a mí. Tú, Heidi, también tienes dificultad para poder registrar la asistencia. Sí, no aparece ahí donde enviarla ni nada. No se puede, ¿no? Tú No, también, No se puede, Lee. Mónica también, ¿verdad? Ok. Tampoco. Eva López también. Ok. Sí. Vaya, entonces mire, vaya, de una vez por todas, de una vez, vamos a desistir de registrar la violencia, la asistencia por la vía de la plataforma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo la voy a registrar de otra forma, pero quizás va a ser en la actividad que van a realizar después de la clase. Ahí vamos a verificar la asistencia porque es como ustedes van a trabajar, ¿me entienden? Porque va a haber trabajo eh, después de la clase que ustedes van a tener que realizar. Entonces, ahí yo a verificar la asistencia, ¿de acuerdo? Renuncien a usar el recurso, por favor, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, resulta que hay que, hay que referirnos necesariamente a la naturaleza de la violencia. Y por eso es que decimos aquí sobre la violencia, ¿va? ¿Sí? En primer lugar, la violencia, y es quizás lo que más hay que tener mucho cuidado al hacer el análisis desde las ciencias sociales y específicamente desde la sociología, es esta característica, el carácter humano de la violencia. ¿Sí? El carácter humano de la violencia. Heidi, eh, léeme esta diapo, por favor. Heidi Mariela. dice, el carácter humano de la violencia es una acción producida por seres humanos a la manera humana, inteligente, racional y pasional, fundamentalmente contra seres humanos, aprendida en las relaciones interhumanas, aportes de, ajá, no sé qué, Jean, conceptos de, Jean-Marie Domenach. y historia de violencia de Michel. Va, déjalo No, ahí, dejémoslo ahí. Esos son los teóricos que han hablado sobre esta característica de la violencia. Mire, esto debe de preocuparnos. Esto debe de preocuparnos a nosotros los sociólogos, a nosotros los que nos dedicamos a la ciencia social y a ustedes, futuros profesionales de la salud. Ojo, fíjense lo que la compañera Heidi nos leyó. Es una acción producida por seres humanos. Ojo, o sea, aquí, esta afirmación, este planteamiento nos debe digamos, de ponernos a sopesar que la violencia es entre seres humanos exclusivamente y que es producida por seres humanos. Llámense victimarios y víctimas, porque en la manifestación del problema necesariamente hay participación de la víctima y del victimario. Uno
sufriendo las consecuencias y el otro provocando el problema. Por lo tanto, es de razonar esto, ¿verdad? Es de razonar y con una, digamos, un realismo, por favor. En esto sí yo quiero que tengamos nosotros un realismo responsable, ¿verdad? No con ingenuidad, que los seres humanos, desafortunadamente, somos productores de violencia. Y luego la compañera dijo algo también bien importante, a la manera humana, dice. O sea que el problema de la violencia, porque muchas veces, y esto ustedes lo pueden verificar, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿verdad? Eh, eh, Incluso en los discursos de los políticos, en los discursos de la gente común incluso. Y ellos dicen, es que la violencia es irracional. Dice. Ojo con eso. Y resulta que no es cierto. Miren lo que leyó la compañera, a la manera humana. Léemelo de nuevo, Heidi, por favor. Esto, a la manera humana. Desde el carácter humano de la violencia. No, la segunda, a la manera humana. Léelo. Es una acción producida por seres humanos a la manera humana, inteligente, racional, pasional. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Miren lo que dijo la compañera. A la manera humana. O sea, a la manera inteligente, racional, pasional. Bueno, o sea que no podemos decir de ninguna manera. Y por favor que quede claro, no podemos hablar de una irracionalidad de hoy en adelante del fenómeno de la violencia. Resulta que la violencia es racional, increíble. Claro, para mal va, no para bien. ¿No? Y es lo que yo siempre en clase he destacado, ¿verdad? Que en la vida de los seres humanos vamos a encontrarnos con situaciones que son para bien y que son para mal. Es como acabamos de salir del tema de la cultura. Todo lo que estamos empezando a razonar, resulta que la violencia también es cultural. ¿Sí? Se da en las entrañas de la cultura. Por lo tanto, no podemos decir que es un fenómeno separado o que no es cultural. Claro que es cultural también. Solo que es un fenómeno que produce daño, que daña, que deteriora, ¿m? Que deshumaniza. Eso sí es cierto. Es un fenómeno inhumano, ¿verdad? Inhumano. Entonces, por favor, ya rompamos entonces esta mañana con ese apelativo de que la violencia es irracional. Resulta que científicamente eso no es cierto. La violencia, por lo tanto, es inteligente, es racional. Pasional, bueno, pues sí, acuérdense que somos seres pasionales. Y aquí se refiere precisamente a actitudes humanas, por ejemplo, en las cuales se renuncia a la vida y se recurre a la muerte, ¿verdad? O sea, se violenta la persona y se quita la vida. Por lo tanto, hay que darle seguimiento a estas ideas, ¿verdad? Resulta que la violencia, por lo tanto, si es a la manera humana, es inteligente, es racional. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado de hoy en adelante al referirnos con el fenómeno de la violencia. Resulta que no es irracional, a tal grado que nos compararíamos con los animales, ¿verdad? No, resulta que no. Es pensada, es preconcebida. Miren, por favor, no nos engañemos. Todos y todas hemos tenido derivas de violencia en más de una vez. Ustedes, yo. Entonces no podemos estar exentos de esto que estamos diciendo, ¿verdad?
Yo las derivas que he tenido de violencia en mi vida han sido pensadas antes. Y ustedes también, ¿verdad? Así que si alguien pues sí quiere como ilustrarnos con alguna anécdota, podríamos incluso escuchar. Miren digamos, la otra variable de esta característica, fundamentalmente contra seres humanos. Piense que aquí quizás hay que tener la capacidad creativa e imaginativa, ¿sí? Porque resulta que, bueno, los humanos pueden ejercer violencia entre seres humanos, pero resulta que también usted lo puede ejercer en contra de los animales y también en contra de la naturaleza. Yo esta mañana, desde las ciencias sociales y desde la sociología, le agregaría que no es solamente contra seres humanos, sino que también contra otros seres vivos, llámense animales, plantas y también la naturaleza. Si no, veamos qué es lo que estamos haciendo en términos de cambio climático. El cambio climático es una consecuencia de esa relación violenta entre los seres humanos y la naturaleza. Muchas especies animales se han extinguido debido a que también ha habido una relación violenta entre seres humanos y animales. También. Por favor, quizás agreguemos eso. Agreguemos esto. Este es punto de examen seguramente. Otro aspecto, aprendida en las relaciones interhumanas. Ojo, ojo, y esto es muy importante. Siempre que me ha tocado trabajar este planteamiento, lo primero que hay que recalcar, destacar y reafirmar que no hay violencia por naturaleza. O sea que la violencia no es algo innato. La violencia no es algo inherente a los seres humanos. Ojo con eso, por favor. Porque allá afuera, ¿sí?, en la realidad, hay discursos que dicen que, por ejemplo, es que los salvadoreños son violentos por naturaleza. Lo tienen en los genes. Increíble. Le atribuyen una genética, imagínense. Algo natural. Es otro aspecto que no es cierto. Por favor, también, esta mañana rompamos, si ustedes quieren, con ese prejuicio. Si usted antes de esta clase tenía ese prejuicio, por favor, vaya rompiendo, vaya desembarazando de ese prejuicio. La violencia es aprendida. ¿Sí? No es algo que tengamos innato. ¿Me entiendes? No es algo innato. Se aprende en medio de las relaciones sociales, humanas que establecemos. Por lo tanto, la violencia es una relación social que se aprende, que se internaliza, que se socializa. Ojo con eso. Y esto vuelve incluso mucho más complicada la situación. Porque no es algo natural, es algo de carácter histórico social. Ojo, ojo con ese planteamiento también. Yo no sé si hay alguna duda. Sigamos. Aquí seguimos con las otras características, porque aquí estuvimos hablando de la característica humana de la violencia, eminentemente humana. El jueves que lleguemos a la presencialidad, vamos a destacar esto. Es bochornoso, a mi modo de ver, es bochornoso esto, que la violencia sea un fenómeno eminentemente humano. ¿De acuerdo? Pero aquí hay otras características que también hay que referirnos a ellas necesariamente. Seguimos sin, sin las cámaras, ¿verdad? Bueno.
Angie Marroquín, ¿me podrías leer estas características que todavía tenemos acá, por favor? O no está Angie con nosotros, quizás está haciendo otra cosa. Bueno, Sí estoy, Lick, solo no podía encender el micrófono. bueno, pues hágalo. Sobre la Correcto. violencia como relación de fuerza, la violencia y el poder, la instrumentalidad de la nocividad de la historicidad de la violencia como tema interdisciplinar. Muchas gracias. Va, entonces aquí esto amplía el panorama, esto amplía el espectro del quehacer de la violencia. Imagínense que aquí venimos de destacar el carácter humano de la violencia y imagínense cuántos planteamientos, cuánta reflexión hicimos. Pero aquí se nos amplía el panorama, se nos amplía el espectro de la violencia. ¿Y por qué no decir las dimensiones de la violencia? Resulta que la violencia es una relación de fuerza, sí, como lo dice aquí, va. Pero uno cree que la fuerza, nos referimos necesariamente a la fuerza física. Resulta que no necesariamente. ¿Sí? Resulta que una relación de fuerza puede ser también a partir, por ejemplo, de las redes sociales. Las redes sociales no nos están violentando nuestras vidas con un mazo, con una pistola, etcétera, etcétera, sino que con toda esa información, con todas esas afirmaciones y que nos deterioran la vida. Entonces, cuando decimos aquí que la violencia es una relación de fuerza, es cierto, pero no solamente, porque muchas veces creemos que necesariamente nos estamos refiriendo a la fuerza física. Y resulta que la fuerza no solo dentro del el espectro de la violencia, no solo es física, sino que puede ser ideológica, puede ser política, puede ser económica, ¿sí? Puede ser cultural. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ¿es una relación de fuerza? Sí, pero esto hay que destacarlo en los distintos ámbitos de los sometimientos. Ojo, de los sometimientos, de las relaciones desiguales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decimos de la violencia de género, ¿es una relación de fuerza? Sí, es una relación de fuerza, pero no necesariamente es física, no solo es la agresión, por ejemplo, del cónyuge sobre el otro, que le pega, por ejemplo, o golpea, la golpea o lo golpea, etcétera. ¿Ah? Porque podemos decir, bueno, miren cómo, la violencia física que existe en la violencia de género. Sí existe violencia física, pero también existe otra, la económica, por ejemplo. La violencia es económica también. Cuando usted desde una relación desigual no da, no da la provisión que debe tener, por ejemplo, en un hogar, en un matrimonio, más cuando hay hijos. Entonces, por favor, relativicemos la relación de fuerza. No nos estamos refiriendo absolutamente o en términos absolutos a una relación de fuerza física. También hay otras formas de fuerza. Y ya dije, por ejemplo, las redes sociales ejercen una fuerza muy importante sobre la vida de los seres humanos hoy en día. Entonces tengamos mucho cuidado con eso cuando nos referimos a la violencia como una relación de fuerza. Bien, pero la compañera también leyó la violencia y el poder. Resulta que en el mejor de los casos, o en los casos más recurrentes, en los que tú te topas con la violencia, vamos a ver que hay una relación de poder abusivo, de poder desmedido, ¿sí? De poder agresor también,
sobre otros, sobre otro. Es decir, pues, que la violencia está, cuando se ejerce la violencia, indudablemente es porque hay poder. Y nosotros cuando nos referimos al principio del curso sobre la sociología de Max Weber, ¿se acuerdan que Max Weber hablaba del poder? ¿Y qué decía Max Weber sobre el poder? Max Weber, en su planteamiento sobre su sociología comprensiva, hablaba de que el poder es aquella capacidad humana de imponer su voluntad sobre otro o sobre otros. ¿Sí? Entonces, la violencia es un modo de poder ejercer el poder en términos absolutos, en términos abusivos, en términos represivos. Porque Max Weber, si ustedes se remiten a Max Weber, el poder, es que miren, fíjense que el poder, cuando nosotros hablábamos del poder, por ejemplo en Max Weber decía que miren, el poder no es malo en sí mismo. Es decir, cuando es servicio, cuando es una relación respetuosa. Y se refería precisamente al poder político, al poder que ejercen, por ejemplo, el Estado sobre la sociedad, etcétera, etcétera. Pero ese es quizás un punto que solo hay que mencionarlo, pero porque aquí hablar de poder nos estamos refiriendo precisamente a aquel poder que se ejerce para someter, para reprimir, para coaccionar, ¿sí? Y en una forma violenta. Entonces, violencia y el poder van de la mano, lamentablemente, desafortunadamente, ¿verdad? Y aquí está otro aspecto que la compañera también, mencionó, la instrumentalidad de la violencia. Y esto tiene mucho que ver con el por qué, el con y el para qué de la violencia, el cómo de la violencia y con qué o qué intenciones se ejerce la violencia. Resulta que la violencia es un instrumento. Si ustedes recurren a la historia de la violencia, vamos a ver que la violencia surge como un instrumento de dominación, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, el diálogo, los modos civilizados de relacionarse con las personas o entre las personas o entre los seres humanos, que podría ser, por ejemplo, a través de las leyes, ¿va? Las leyes, mire, o las instituciones humanas, si algo ha tenido un invento, digamos, si usted quiere, civilizatorio, son las instituciones y las leyes. Para evitar el desorden, para evitar la selva, las relaciones salvajes, resulta que por eso existen las leyes, ¿no? Por eso existen las instituciones. Por eso surgen las leyes, por eso surgen las instituciones. Cuando ya las relaciones sociales ya no se pueden dar en el marco de las instituciones y de las leyes, entonces resulta que la violencia en sus distintas formas surge como un instrumento para, si ya no se pudo a través del diálogo, ya no se pudo a través de la institucionalidad, entonces la violencia, ya sea en sus distintas formas, física, ideológica, etcétera, etcétera, surge como un instrumento. Y eso es grave. Y eso es grave. Cuando la instrumentalidad de la violencia es utilizada. ¿Para fines qué? Para fines económicos, para fines territoriales, para fines ideológicos, para fines sociales, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado también, que la violencia es un instrumento humano para someter. Se utiliza.
es utilizable. ¿Sí? Resulta que llega el momento que se utiliza como un instrumento. ¿De acuerdo? Y luego viene lo que dice la nocividad de la violencia. ¿A qué nos referimos a esto de nocividad de la violencia? Vamos a ver, alguien que me diga alguna idea, ¿verdad? Si no, pues explíquemelo también, ¿va? Vamos a ver, alguien que nos diga alguna idea. Eva López, ¿a qué crees, a qué crees tú, a qué crees tú que nos estamos refiriendo a la nocividad de la violencia? ¿Está con nosotros Eva López? Sí, sí, aquí estoy. Ok. ¿A qué crees tú que nos estamos refiriendo a la nocividad de la violencia? Mm, yo creo que sería como al daño que deja, no sé, en la familia o en la sociedad, la violencia. Al daño, dijo, ¿verdad? Ajá. Mire, bueno, gracias Alejandra. Perdón, Eva. Mire, Eva mencionó una palabra importante, daño, daño. Porque si ustedes se remiten a lo que es lo nocivo, se refiere a lo dañino que es algo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Resulta que la violencia es nociva, es nociva. Y si hablamos de aquí de una nocividad, entonces vamos a ver los daños palpables. Ojo, o sea, cuando hablamos de nocividad de lo nocivo, vaya, y que conste, no es un juego de palabras, la nocividad de lo nocivo, ¿sí? Es palpar, registrar, verificar, concretizar, ¿sí? Los daños de la violencia. Los daños de la violencia. A tal grado que, por ejemplo, hay instituciones que evalúan los daños de la violencia, por ejemplo, medicina legal, llámese la policía, llámese fiscalía. Ellos son instituciones que evalúan, que verifican. Imagínense la nocividad de la violencia. ¿Cuánto daño provocó? ¿Cuánto daño físico? ¿Cuánto daño moral? ¿Cuánto daño qué? Económico. Por eso es que les digo, la violencia es complicada, es un problema complejo, porque resulta que existe todo, digamos, todo un modo de poder verificarla por las instituciones, por ejemplo, de seguridad pública. Por ejemplo, hoy que se están haciendo juicios en contra de los mareros. ¿Por qué creen ustedes que se están haciendo juicios en contra de los mareros? Porque hay informes, hay datos, hay, como dicen, documentos de los daños provocados por sus acciones. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿a qué le llaman eso? Nocividad de la violencia, ejercida por las maras, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a eso, pues, se toman decisiones jurídicas, legales, penales, a tal grado que hay cientos de años, ¿verdad? Penas de cientos de años. Y así va a ser la pena perpetua también, ¿verdad? La pena perpetua va a necesitar registrar la nocividad de la violencia. Eso mediante qué? Mediante documentación, mediante verificación, mediante informes, etcétera, etcétera. Entonces, la nocividad de la violencia se refiere necesariamente al daño, a los daños. Hablar de una violencia sin daño en realidad no se puede calificar como violencia. Tómenlo en cuenta, por favor. Tómenlo en cuenta. No, no puede haber violencia sin daño.
y daño sin violencia. ¿Sí? Van de la mano, van de la mano. Pero también hay otro aspecto importante. No siempre la violencia de ahora ha sido la misma. Imagínense, no siempre. En grado digamos, en grado en manifestación. ¿Sí? No siempre. No siempre ha sido la misma. Entonces, en cada momento histórico social ha habido violencia, sí ha habido violencia, pero en mayor o menor grado, o las manifestaciones han sido distintas. ¿Sí? Porque yo te podría decir, vaya, la sociedad salvadoreña fue fundada a partir de la violencia. Oh, esta es una afirmación que la sustenta la historia como ciencia. Imagínense lo que estoy diciendo. Esto es bastante complicado lo que yo estoy diciendo. Y delicado también. O sea que desde que se fundó la República del Salvador, se ha registrado la violencia como algo recurrente, sí, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque como república hubo quienes tuvieron que someter a otros. Hubo otros que sometieron a otros para poder fundar lo que hoy llamamos República del Salvador. ¿Y cómo lo sometieron? No a través del diálogo, no a través de las leyes, sino que a través de la violencia. En El Salvador. Y eso no solo se sostiene de la sociología, sino que hay una disciplina científica llamada historia, llamada antropología, que hablan de que la violencia ha sido digamos, una constante histórica. Y mire, y esto que estoy diciendo ahorita es lo que quizás le da lugar a esas interpretaciones erróneas, a esos criterios mal planteados o mal enfocados, ¿sí? De que la historia es natural. No, no es eso. Resulta que si usted, si usted se remite a la historia de El Salvador, antes de la llegada de los españoles, nuestras sociedades indígenas no eran violentas. ¿Sí? La violencia no era como un modo dominante, porque no podemos negar de que no hubiera violencia, pero no era una relación dominante en las sociedades indígenas. Al menos la sociedad indígena que encontraron los españoles o los europeos aquí en El Salvador, o de lo que ahora se llama El Salvador, ¿verdad? Estoy hablando de allá por 1525 o 24, hace más de 500 años, ¿verdad? ¿Sí? Sí, 500 años, precisamente. Entonces, la violencia e historia van de la mano, sí, porque no siempre ha sido igual. En los momentos históricos, la violencia ha variado tanto de grado como de manifestación. Eso sí lo podemos garantizar, eso podemos plantearlo, es válido, es válido. La historicidad de la violencia. Porque hoy, por ejemplo, ¿qué violencia es la que se está tratando en el país? La violencia de las pandillas, ¿verdad? Ojo, la violencia de las pandillas. Hace, ¿qué? 50 años, la violencia de las pandillas no era una realidad palpable. ¿De acuerdo? Y por último, y esto es muy importante porque es lo que nos tiene esta mañana reunidos en esta clase virtual, es que la violencia es un tema interdisciplinario o interdisciplinario, que no solo el derecho, por ejemplo, lo trata, no solo la seguridad, por ejemplo, las ciencias que se derivan de la seguridad pública, sino que también
todas las ciencias sociales se encargan de tratar el fenómeno de la violencia. Entonces, tengamos mucho cuidado entonces. La violencia como tema interdisciplinar lo tratan las distintas ciencias sociales y otras ciencias también. Porque yo te podría decir, bueno, la violencia, la biología podría tratar a la violencia, sí, porque la violencia se puede verificar mediante los daños en la persona, por ejemplo, en los seres humanos. Y eso, quiera o no, pues, conlleva pues eh, los demás aspectos de la naturaleza humana, que es lo biológico, lo fisiológico, lo médico. Por ejemplo, ustedes como futuros profesionales de la enfermería, también les tiene que importar mucho la violencia, Entonces, después de hablar sobre las consideraciones conceptuales del problema de la violencia y de sus características, podemos decir entonces qué vamos a entender esta mañana en nuestra clase de sociología, ¿sí? Esta vez virtual, sobre lo que es violencia, ¿verdad? Entonces yo quisiera que, por ejemplo, alguien de ustedes me lea qué es lo que vamos a entender por violencia. Gerson, ¿me podrías leer, por favor, esta diapo? ¿No está Gerson? Bueno, Philip, sobre la violencia. La violencia será entendida como un proceso de acciones depredadoras del sistema dominante, que se implementa casi como política de Estado contra las poblaciones nacionales o internacionales, con el fin de erradicar su fuerza y apoderarse después de sus territorios y recursos, sean naturales y culturales. La violencia es una práctica con fines de despejo y o despojo, étnicos. con fines de despojo y o etnocidio. Miren, este quizás es la definición de violencia más cruel, atroz y grave de lo que es violencia. Miren lo que leyó Gerson. La violencia será entendida como un proceso de acciones depredadoras. Mire, eso es terrible. Eso es terrible porque ¿qué es depredar? ¿Mm? Depredar es despojar, es dañar, es quitar, es afectar, depredar, ¿sí? Es quitar, es despojar, es desnaturalizar, es socavar. Imagínense cuántos verbos acabo de mencionar sobre esto de que es una acción depredadora, de sistemas dominantes de dominación, valga la redundancia, y que se implementan como política de Estado. Esto es grave. Esto es gravísimo cuando la violencia es una política de Estado. En El Salvador estamos precisamente ante políticas violentas de Estado. Si no, pues ustedes precisamente casi al final del ciclo van a trabajar un sociodrama y se van a referir a una política de Estado que provoca violencia y que está provocando violencia y que se llama, ¿cómo se llama? Vamos a ver, Clement, ¿cómo se llama? ¿No está Clement? Ok. Joshua, ¿sobre qué ustedes van a hacer el sociodrama? Joshua Sánchez.
Bueno, ya ven que no están, por eso es que no ponen la... Nosotros tenemos pensado realizar estudio de más sobre, justamente sobre la violencia que hay en El Salvador. Pues sí, pero ¿cómo se llama la medida o la política de Estado que van a, sobre la cual van a hacer la actividad? ¿Cómo se llama? No es del Sobre la régimen de violencia de excepción. género. ¿Perdón? ¿Alguien dijo ahí algo? No es del régimen de excepción. Régimen de excepción. El régimen de excepción, así, a seca, es una política de Estado y es violenta. Y es violenta. ¿Por qué? Porque se aplica contra población nacional, en este caso. En este caso. ¿Sí? Sean culpables o no culpables, inocentes o culpables, pero se ejerce a través de la violencia, con el fin de erradicar, ¿sí?, un problema, obviamente, ¿vale?, que es el de la violencia, pero si algo estamos convencidos en el tema de la violencia, que la violencia no se puede combatir con violencia. Claro, la violencia como represión para combatir la violencia es nada más una fase, pero no es la fase absoluta. Sí hay una fase violenta que se llama represión del delito, por ejemplo, y eso el derecho, ¿sí?, la psicología, incluso nosotros desde la sociología, lo registramos como una fase, eh, si ustedes quieren, una fase válida, pero como fase, ¿sí?, no como un proceso absoluto. Ojo con eso. Pero resulta que esta definición de violencia es quizás la definición más complicada que se puede uno encontrar en el estudio de la violencia. Porque la última idea, ¿va?, la violencia es una práctica con fines de despojo, ¿sí? Saquear pueblos, saquear territorios, saquear lugares, saquear sitios, saquear personas. La violencia delincuencial, por ejemplo, es una práctica con fines de despojo. Etnocidio, matar etnia, matar grupos humanos. Es lo que está haciendo Israel en Gaza, por ejemplo, ahí en el Medio Oriente. Bien. Hay una introducción a la problemática. Hay una introducción muy importante que es necesario que la reflexionemos. ¿De acuerdo? Por favor, cuando sean las 11:40 me avisan. ¿De acuerdo? Cualquiera de ustedes. Ya sea me lo comunica por el chat. ¿De acuerdo? ¿Alguien de ustedes? Bien. Entonces, a manera de introducción, mire, después de haber hablado las generalidades sobre el problema, porque es lo que hemos estado hablando, una generalidad sobre lo que es el concepto y las características y las dimensiones de la violencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno es entonces, a manera de introducción, decir lo siguiente. No cabe duda que es insoslayable el contexto de violencia preexistente a la pandemia COVID-19 y en pospandemia. Y sería irresponsable y sospechoso atribuirle la responsabilidad de los orígenes y las causas de los males endémicos de la sociedad salvadoreña de los últimos 200 años de existencia como república. Lo que sí hay que enfatizar que el COVID y el tiempo de pospandemia, al igual que la violencia, deben ser considerados como procesos, mediaciones o expresiones de una crisis civilizatoria. Es necesario tomarlos como manifestaciones o referentes del socavamiento
que la relación entre seres humanos y naturaleza ha alcanzado y sobrepasado los límites naturales para expresarse y trascender a los niveles en los que solo los seres humanos les era exclusivo. O sea que aquí estamos ya hablando de lo que fue la pandemia COVID-19, que provocó violencia, a pesar de que fue un problema eminentemente sociosanitario. Y hoy, en pospandemia, seguimos problemados con la violencia, a pesar de que somos un país, dicen que somos el país más seguro. Y ahí, por favor, tengamos cuidado porque cuando se habla de seguridad, no necesariamente se va a hablar de cero violencia, porque somos un país violento, pero seguro. Y entonces, ¿cómo es eso? Cualquier sensato, cualquier persona sensata se preguntaría eso. Bueno, y si ustedes son el país más seguro del hemisferio occidental, porque así dicen. Yo en lo particular no podría decir lo mismo. Ni desde esta clase de sociología podríamos decir lo mismo. Lo dice el discurso político dominante en el país. Y ustedes ya saben a lo que me refiero. Y por lo tanto, ¿cómo es posible que seamos el país más seguro del hemisferio occidental? Dicen, pero somos una sociedad violenta. ¿Verdad que es un verdadero contrasentido resulta ser? ¿De acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado con ese planteamiento. Voy a seguir. Lo anterior, y aquí lo voy a sombrear, lo anterior implica aclarar que los niveles o realidad histórico-social han sido impactados en sus entrañas, no porque funcionaban para el bienestar humano, sino que por el grado de vulnerabilidad y crisis estructural y que en países como El Salvador se ha visibilizado lo tan mal que funcionamos como sociedad. Y el fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones da cuenta del grado de deterioro al que hemos llegado como especie humana, biológica. De ahí que como curso de sociología, no se puede eludir dicha situación apremiante que imposibilita la vida plena. ¿Ya ven? Entonces, no podemos nosotros quedarnos callados, si usted quiere. No podemos quedarnos callados de que, hombre, como hay seguridad, no hay violencia. Más cuando la violencia siempre está a la altura de las circunstancias y por lo tanto está siempre en primera plana. No solo en los medios de comunicación, sino que en la cotidianidad de la gente. Y las redes, por ejemplo, se prestan para eso, ¿verdad? Ustedes en las redes, por ejemplo, presencian, por ejemplo, riñas, ¿va? Peleas y otras formas de violencia, ¿va? Y entonces, las redes, pues, son como ventanas en donde vamos a encontrar las expresiones de violencia. Entonces, sociológicamente, y esto quizás ya es una premisa, si usted quiere, propia de la asignatura. Es que vamos a decir, pues, lo siguiente: el impacto del contexto pandémico y pospandémico en un problema preexistente, la violencia social. Entonces resulta que antes del COVID, durante el COVID y después del COVID, que en el mejor de los casos es la situación post-pandémica, la violencia ya existía, ¿sí? Existió y sigue existiendo. Miren, qué complicado es esto. ¿Sí? Esto nos invita pues a tener un razonamiento amplio, ¿sí? Amplio. Bien.
Vamos a ver. Clement, ¿estás con nosotros, Clement? Sí, ¿Me podrías leer esta diapositiva? sí. La pandemia COVID-19 agudizó y complicó aún más el problema de la violencia, y que antes de la pandemia ya asumía la connotación de epidemia por el número de muertes provocado por cada 100.000 habitantes, y la incidencia en la violencia de género infantil constituye expresiones de la espiral dentro del contexto pandémico a partir del marzo del 2020 hasta el día de hoy. Gracias, Clement. Mira, una pregunta, Clement. ¿Sí? ¿Qué entendés de esto que acabas de leer? ¿Qué entendés? Digamos, Que, qué interpretación puedes hacer? ¿Qué puedes que, interpretar? y que con la pandemia 19 hemos visto como un tipo de violencia que provocó muerte, y que eso complicó bastante el problema de la violencia. Solamente, ok. Bueno, gracias por tu opinión. Por tu opinión. Bueno, para propios y extraños, esto que se acaba de leer por parte de Clemen, ¿verdad? Debemos de plantearlo en un sentido de que la violencia vino, la pandemia COVID-19, ¿sí? Cuando decimos que agudizó y complicó aún más el problema de la violencia, nos estamos refiriendo a que la pandemia COVID vino como a evidenciar, ojo, o sea, miren, si algo nosotros debemos de valorar con la pandemia COVID, es que como vino a evidenciar que nosotros somos una sociedad violenta, lo somos, lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo, si no ponemos reparos en el camino. La pandemia COVID y hoy en pospandemia sigue desnudando el fenómeno de la violencia. Sigue dando cuenta, ¿sí?, de que en El Salvador la violencia es una cotidianidad entre los seres humanos, es entre los grupos humanos, llámense mujeres, niños, hombres, ancianos, ¿sí? Ojo, ojo con eso. Entonces, a tal grado, ¿sí?, si bien es cierto, no hay un número abultado de muertes provocados por la violencia, al menos eso es lo que más se destaca. Si bien allá por el 2015 habían 104 muertos diarios por cada 100.000 habitantes, y hoy apenas dicen que uno, si no cero, pero hay violencia. No hay muertes, pero hay violencia. Entonces, pues, no confundamos, por favor. No confundamos que cuando no hay muertes, no hay violencia. Claro, uno involucra las muertes violentas o la idea de muerte con la violencia. Sí, es cierto. Vos, en el mejor de los casos, puedes vincular el fenómeno de las muertes con la violencia, pero no necesariamente. No necesariamente. ¿Qué nos quiere decir? De que no siempre la violencia va a provocar muertes. Claro, claro, por excelencia, las relaciones de violencia pueden provocar muerte. Claro que sí, pero no siempre o no necesariamente. Así que por favor tengamos mucho cuidado, ¿sí?, con eso, porque si no hay homicidios como los que había hace 10 años, o 7 años, pero sigue habiendo violencia, ¿sí? Por eso es que podemos decir, la pandemia COVID-19
visibilizó aún más la violencia de género. Aquí ya nos metimos en algo más ya específico y que tiene mucho que ver con el tema, con el contenido, ¿sí? Con el contenido. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, la violencia de género, la configuración de una desigualdad social. La desigualdad social. Mire, aquí ya estamos poniéndole nombre y apellido al problema de la violencia. Habíamos estado hablando de la violencia en términos, podríamos decir incluso hasta abstractos. Pero en la medida que fuimos tratando el problema, hemos venido de una situación, de una abstracción a una concreción. Y esto es metodológico. Se encuentra con nosotros Cepeda. Cepeda, ¿nos podrías leer esta diapo, por favor? Sí, claro. Violencia de género, la configuración de una desigualdad social. En los análisis que se han venido planteando, se ha hecho hincapié en las desigualdades sistémicas preexistentes en la realidad histórico-social salvadoreña y que la pandemia ha dado lugar a que los problemas se visibilicen dentro de las medidas preventivas o protocolos de convivencia como lo han sido la cuarentena domiciliar obligatoria. Muchas gracias. Bien, aquí la compañera nos acaba de leer el contexto real, ojo, el contexto real que le dio lugar, pues, la incidencia de un fenómeno biológico, sociosanitario y biológico. Miren qué importante es lo que estamos hablando y tratando como un problema sociosanitario y biológico